Buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien. Eh, es para mí un placer poder compartir con ustedes este pasaje, sobre todo, que es un pasaje muy desafiante. Y te voy a pedir que puedas tener tu Biblia abierta, ya que no tenemos presentación eh, para poder ir siguiendo este sermón. Así que te voy a pedir que tengas tu Biblia abierta en Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a estar mirando los versículos del 1 al 12. Y quiero partir preguntándote si alguna vez has puesto en duda tu fe por alguna circunstancia de la vida, o incluso cuando no puedes dormir, pensar que has creído en Jesús, en Dios, y qué pasaría si mueres y no te encuentras con lo que la Biblia promete. No sé si has puesto en duda eso alguna vez, si alguien alguna vez a lo mejor te ha preguntado, ¿has dudado alguna vez de tu fe? ¿Cómo puedes estar tan seguro que lo que crees hoy día es la verdad? Y quiero que miremos este pasaje teniendo esa pregunta eh, siempre en mente, para poder ver lo que Juan quiere decirnos respecto a nuestra fe y qué es lo que Dios nos dice respecto a nuestra fe. Te invito a orar antes que eso. Te damos gracias, Señor, porque podemos mirar este pasaje donde Juan nos anima por medio de esta carta y donde podemos eh, entender de dónde proviene nuestra fe y cuál es la consecuencia o las consecuencias que eso tienen en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, porque, porque tú nos muestras claramente la obra que has hecho en nosotros y la obra que hiciste en Jesús. En Él confiamos, Señor. Amén. Entonces, como te decía, vamos a comenzar mirando, o vamos a mirar este pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a mirar los versículos del 1 al 12. Y vamos a partir mirando los primeros 5 versículos, donde Dios nos da 3 evidencias respecto a lo que significa ser cristiano, o 3 evidencias respecto a las consecuencias que tiene el ser cristiano. Mira lo que dice el verso 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios? Ya a lo largo de los sermones lo hemos repetido y lo hemos visto. Juan escribe no de una manera secuencial, pareciera ser que escribe más bien de una manera donde va como envolviendo un tema, como si lo mirara de diferentes ángulos. Acá está por casi terminar su carta, en unos pocos versículos más va a terminar su carta. Y vuelve a reforzar lo que ha dicho a lo largo de todo ello. Ha tratado varios temas, pero principalmente lo que ha querido hacer es darle seguridad a los cristianos. Y va a hablar de 3 temas. Va a hablar de la fe, va a hablar del amor y va a hablar de la obediencia. 3 ideas que están sumamente relacionadas. Por eso el versículo 1 parte así. Todo el que cree en Jesús ha nacido de Dios. Lo primero que quiere dejar claro es que la fe proviene de Dios, no de nosotros. Podríamos mirar este versículo así, o podríamos parafrasearlo así, que la fe en Jesús es la muestra de haber nacido de Dios. El que ha nacido de Dios cree en Jesús. Es sutil pero profundo lo que está diciendo, porque está diciendo que nosotros tenemos fe porque hemos nacido de Dios. Eso significa que Dios ha transformado nuestro corazón, ha abierto nuestros ojos para que podamos ver 2 cosas. Nuestro pecado en primer lugar, pero también lo que Dios ha hecho, que es lo más importante. El haber nacido de Dios, el haber sido nuestro corazón cambiado por Él,
genera confianza, genera fe. ¿En qué? Bueno, en el mismo verso 1 nos dice en la identidad de Jesús, en que Jesús es el Cristo. Esto es algo que Juan va a hacer, no solo en estas cartas, sino que en su Evangelio. Nos quiere mostrar quién es Jesús, la identidad de Él, porque cree que eso es lo central para poder mantener nuestra fe. Pero también nos habla del amor, de amar a Dios. Y estos 5 primeros versículos nos hablan de eso. Y nos hablan de cómo se manifiesta también el amor a Dios. Y este amor se manifiesta de 2 formas. La primera de ellas, que nos va a hablar, es que amamos a sus hijos, a los hijos de Dios, a nuestros hermanos. El verso 1 dice, el que ama a Dios ama también a sus hijos. El verso 2 dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Entonces, es algo que continuamente, como te decía, ha estado repitiendo en la carta. La semana pasada, en el sermón de la semana pasada, miramos el capítulo 4, y en ese capítulo pudimos ver las implicancias que eso tiene, de amar a nuestros hermanos. Pero también en este pasaje se nos va a decir que el amor a Dios se manifiesta de otra manera, y es que cumplimos sus mandamientos, cumplimos los mandamientos de Dios. Mira el verso 2, amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Verso 3, en esto consiste el amor a Dios, en que obedecemos sus mandamientos. Y lo sorprendente es algo que dice al final del versículo 3. Y estos no son difíciles de cumplir. Veo algunas sonrisas ahí. Cuando miraba este pasaje, yo decía, no sé si estoy tan de acuerdo con Juan. Alguien podría decirme, a ver, ¿no son difíciles realmente de cumplir los mandamientos de Dios? Porque si somos sinceros, podríamos decir que hay mandatos de Dios que no son tan fáciles de cumplir. Pareciera ser que Dios muchas veces nos pone bastantes restricciones para nuestra vida. Y pareciera ser que eso hace que la vida sea más difícil de lo que creemos. Nos cuesta ser fieles a Dios muchas veces y dejamos de cumplir sus mandamientos porque estos mandamientos parecieran ser no tan fáciles de seguir. ¿Por qué Juan dice que estos mandamientos no son difíciles de cumplir? Bueno, la respuesta que él va a dar es porque Dios está en nuestras vidas y porque el corazón que cambió en nuestras vidas van a generar fe, van a generar amor a Él y a nuestros hermanos y van a generar obediencia a Él. Y eso va a facilitar las cosas. Si no me crees, piénsalo de esta forma. Imagina que sacas a Dios de tu vida. Trata de imaginarte algo así. Imagínate que no crees en Él. Imagínate que crees que no existe. Imagínate que no crees en Jesús ni en lo que hizo. Que la Biblia no es la verdad para ti. Quizás podrías pensar, ya no tengo la Biblia que está llena de mandatos. Ya no tengo responsabilidad moral hacia Dios. Piensa que ya no tengo una iglesia. Tengo todos los domingos por la mañana libres. Ya no tengo que asistir a esos tediosos grupos en casa de un día de semana en la noche. Tengo más dinero en la cuenta corriente. Pareciera ser que soy más libre. Pero tengo miedo de lo que las personas piensan de mí. No tengo una identidad clara. Me vuelvo trabajólico. No dejo de pensar en mi apariencia física. No dejo de pensar en lo que tengo materialmente. Como vivo una vida sin reglas, tampoco tengo relaciones profundas. No tengo idea de lo que va a ocurrir después de la muerte. Quizás no me interesa, pero si soy suficientemente sincero, debo reconocer que le temo a la muerte.
y la verdad es que no le encuentro sentido a vivir. Si llego a sufrir, me siento solo y no tengo consuelo de nadie, porque no tengo relaciones, ni con Dios, ni con las personas que están a mi lado. La verdad es que nada me satisface. Por mucho que busque, siempre va a haber un vacío, siempre va a haber algo que encontrar más allá. La vida sin Dios tiene apariencia de libertad. Es algo que estéticamente se ve como si fuéramos libres. Pero si lo piensas bien, es una vida de esclavitud a reglas que las personas que están a tu alrededor o que tu propio corazón pone. Y son reglas pesadas, duras, que no satisfacen, que día a día te hacen cuestionar cosas que no vas a encontrar, un sinsentido. Para muchos la vida con Dios parece una vida llena de restricciones, pero si escarbamos profundamente, es una vida libre, donde tengo una identidad nueva, donde no tengo que demostrarle nada a nadie porque mi valor está en Dios, porque tengo relaciones llenas de amor, porque amo a Dios, amo a las personas que están a mi alrededor, porque aunque sufra, no estoy solo, Dios está conmigo, pero también tengo hermanos que están conmigo, donde ya no le temo a la muerte, porque Dios garantiza que no es el fin, porque tengo un propósito para vivir, y donde soy libre para cumplir lo que Dios me pide cumplir, con agrado, con amor a Él, porque le amo. Si pongo en la balanza qué es más difícil vivir, sin lugar a dudas, es más difícil vivir una vida sin Dios. Es tremendamente difícil. Hace tiempo un amigo muy querido, un amigo cristiano, me dijo, es difícil ser cristiano. Y creo que estuve de acuerdo con él. Él estaba pasando por un mal momento. Creo que al mirar este pasaje debo arrepentirme de estar en acuerdo con él. Porque realmente lo que Juan nos está queriendo decir es que la vida con Dios es una vida más sencilla. No porque haya una capacidad en nosotros, sino que porque Dios está con nosotros. Y eso es lo que nos quiere mostrar este pasaje. Esta idea de fe, de lo que significa creer y de lo que trae a nuestra vida el creer. Por eso Juan cierra esta primera parte con los versículos 4 y 5 y nos dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? El mundo es todo aquello que rechaza a Dios, de forma directa o de forma indirecta. Es como un sustituto de Dios. Eso es el mundo. Son los deseos, aquello que me atrae, que me alejan de Dios. Pero si uno lo piensa bien, es como un Dios con minúscula comprado en AliExpress, como un Dios chino, donde me ofrece algo que parece ser verdad, pero no lo es, pero no es verdad. Y no somos nosotros los que vencemos al mundo, como dice este versículo, sino que es la fe que Dios ha puesto en nosotros la que vence al mundo. Es la fe que Dios ha puesto en nosotros que nos permite no ser seducidos por lo que este mundo nos ofrece, por este Dios chino, por este Dios de AliExpress. Nos libera del deseo de querer aquello que nos tienta. Y estos versículos nos hablan de esta certeza. Los cristianos vencen al mundo. Pero también parece que Juan no está dando en el clavo con mi experiencia. Porque pareciera ser que a medida que avanzo en mi vida cristiana, me dejo seducir por el mundo. Igual busco cosas que las personas que no creen en Dios buscan. Bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, no es algo anormal. La Biblia nos va a decir que estamos en este proceso, pero que incluso en este proceso
donde pareciéramos ser infieles a Dios, tenemos la garantía que Dios, en aquellos momentos donde somos débiles y cedemos, nos va a ayudar y va a acudir a nuestro auxilio y nos va a dar la capacidad de luchar y de vencer aquellos malos deseos, teniendo la certeza de que vencemos al mundo. Siempre debemos recordar que cedemos ante lo que el mundo nos ofrece, porque creemos en las mentiras que el mundo nos cuenta. Como te decía, creemos en este Dios de AliExpress, creemos como en esta publicidad de la televisión de estos productos mágicos, el mini cuchillo que pela todo y lo deja perfecto. Así pareciera ser, y así de absurda es nuestra manera de ver el mundo muchas veces. Es creer que lo que me ofrece es mejor. Creemos al mundo en vez de creer lo que Dios nos dice en su palabra. Pero incluso en eso, Dios nos sostiene. Entonces, Juan está hablando de estos tres aspectos de la fe o de la vida en Cristo. Que existe una conexión entre esta fe, entre este amor y entre la obediencia. El ser nacido de Dios traerá fe y amor. Y no solo a Él, sino que a nuestros hermanos. Y también hará que cumplamos sus mandamientos, como algo que deseamos hacer, no como una carga pesada. Y esto tendrá como evidencia la derrota del mundo. Derrotaremos al mundo. No en el sentido de que no nos vamos a relacionar con el mundo, sino que no vamos a ser seducidos por él. Ahora, ¿cómo se sostiene nuestra fe? ¿Cómo se sostiene aquello en lo que creemos? Bueno, sigamos leyendo, versos del 6 al 9. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios, que Él ha dado acerca de su Hijo. Estos versículos podrían ser un poco complicados. Lo que tengo que tener en mente es que la centralidad de estos versículos es que nos va a hablar de 3 testigos. 3 testigos que de alguna manera dan evidencia de lo que creemos. Pero hay 2 dificultades que podemos encontrar. La primera es una dificultad que tiene que ver con nuestras versiones de la Biblia, las versiones que ocupamos. Y la segunda, cuando uno lee, es la pregunta que tiene que hacerse, es como, ¿qué quiere decir Juan con agua y sangre? Y la primera la voy a tomar como una especie de paréntesis. Pero creo que es importante tratar este tema, al menos de forma breve. Si quedas con dudas o quieres profundizar más, no dudes en investigar o en conversar conmigo. Algo que debemos saber es que la Biblia que tenemos hoy es el resultado de copias, de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, de lo que fue escrito originalmente. Especialmente lo que estamos viendo es el resultado de la copia de lo que Juan escribió. Y como en todo proceso de copia, hecho por humanos, la mayoría de estas copias, o muchas de ellas, pueden tener ciertos errores pequeños o errores grandes. Muchos de ellos son casuales, otros son intencionales. Aunque en la Biblia muchos de estos errores intencionales son con buenas intenciones. Y en este pasaje ocurrió algo así, ocurrió esto. La versión que leyó Alejandro y la versión que tenemos es la nueva versión internacional, que dice el versículo 7, 3 son los que dan testimonio. Pero si yo tengo la Reina Valera, que es una Biblia muy usada por nosotros, el versículo 7 es muy grande y dice, porque 3 son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonios en la tierra. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la NBI escribe algo tan pequeño?
y la Reina Valera algo tan extenso? Bueno, como te decía, como existe una cantidad de copias muy grandes de la Biblia, aquellos que están encargados de traducirla compararon esas copias en algún minuto y en ese proceso se dieron cuenta que este versículo largo no estaba en las copias más antiguas. Así que llegaron a la conclusión de que alguien debió añadirlo más tarde. Y lo que probablemente ocurrió es que esta persona quiso reforzar la idea que estaba escrita en la Biblia. De ahí en adelante, todos los que copiaron esto, copiaron el versículo largo, como si fuera original. Sin embargo, hay bastante certeza, plena certeza, de que Juan no escribió eso. Aunque no dice nada contrario a la Biblia, incluso dice algo súper importante. 3 que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno, no dice nada contrario a la Biblia. No es algo que Juan escribió originalmente. Hay otros pasajes de nuestras Biblias donde ocurre algo similar. Puedes mirar el final del Evangelio de Marcos, donde ocurre algo así. Hay un final largo que no estaba en los escritos originales, y el capítulo 8, el comienzo del Evangelio de Juan, donde una mujer que fue adúltera fue añadido al Evangelio. Y quiero quise tocar brevemente este tema, porque creo que es importante aclararlo. Y lo que hay que aclarar en esto es que, pese a que en la Biblia encontramos estas diferencias y pese a que las versiones puedan discrepar, quiero darte la seguridad que la Biblia que estamos leyendo es la palabra de Dios. Y aunque están estas pequeñas diferencias, las personas que están encargadas de reproducir esta Biblia, lo que hacen muchas veces es indicarnos en el pie de página estas cosas. Si miras tu Biblia, lo más probable es que en el pie de página diga esta observación. En los textos o en los manuscritos más antiguos esto no se encontraba. Tu Biblia es confiable. Así que no tengas miedo en usar o la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas. Una Biblia cristiana va a ser confiable. Debemos confiar porque el Dios que inspiró la Biblia es el mismo Dios que se encargó de preservarla. ¿Qué versión ocupo? Bueno, es una cuestión de gusto. Hay algunos que les gusta leer en un español más antiguo y lo encuentran como romántico incluso, y hay otros que nos cuesta leer en un español más antiguo y preferimos Biblia con un lenguaje más actual. Pero es cuestión de gustos. No dudes cuando veas este tipo de discrepancias o de diferencias en nuestras versiones. Y por eso es bueno muchas veces comparar las versiones. Y también es bueno fijarse en los pies de página de nuestras Biblias y no pasarlos por alto. Cierro el paréntesis. Lo segundo, como te decía, ¿qué quiere decir Juan en estos versículos con agua y sangre? Bueno, para responder debemos seguir la lógica que Juan está usando acá. Porque acaba de hablarnos de la fe y de su relación con el amor y la obediencia. Y que esta fe es la que vence al mundo. La pregunta es, ¿fe en qué o en quién? Y él mismo responde, como te decía, fe en que Jesús es el Cristo. Pero ¿cómo tenemos certeza de que Jesús es quien dice ser? ¿Y qué consecuencias tiene eso para nosotros? Bueno, el lenguaje de Juan va a hablar de testimonio. Y cuando en Juan, en su evangelio o en sus cartas, encontremos testimonio, tenemos que pensar en un juicio. Esa es la idea del testimonio. Es como si la identidad de Jesús estuviera siendo puesta a prueba. Es como decir, no sé quién es este Jesús, quiero mostrar quién es Él, quiero demostrar quién es Él, como en un juicio. Por eso es importante saber qué quiere decir Juan con agua y sangre, porque son los testigos o el testimonio que Él nos presenta. Hay varias posturas al respecto de qué significa. Hay varios eruditos bíblicos que han pensado en qué puede significar agua y sangre.
Pero creo que la que es más común y la que tiene más fuerza y que tiene más coherencia con lo que está diciendo Juan es que el agua representa el bautismo de Jesús, la primera lectura que leímos, o sea, el comienzo de su ministerio, y la sangre representa la obra de Jesús en la cruz, su muerte. ¿Cuáles son las otras posturas? Bueno, te lo dejo de tarea, para que puedas investigar y leer tu Biblia y saber qué es lo que opinan otras personas. Pero agua y sangre, el comienzo y el final del ministerio de Jesús. Agua y sangre, todo lo que ocurre en la vida de Jesús como prueba de que Él es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cristo, aquel del cual toda la Biblia habla. Y creemos eso, según estos versículos, porque el Espíritu Santo es otro testigo. Es la vida completa de Jesús, agua y sangre, y el Espíritu Santo, que es otro testigo. ¿Y en qué sentido es testigo? Es porque Él es la verdad. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que Él muestra lo que Jesús ha hecho. Dios se encarga, Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios se encarga no solo de mostrarnos como un Jesús que vivió en la historia, sino darnos la fe para creer quién es Jesús. El agua y la sangre nos muestran quién es Él, su bautismo y todo lo que ocurre en su vida hasta su muerte. Eso nos muestra el Espíritu Santo, pero a la vez hace una obra en nosotros, en nuestro corazón, y nos muestra y nos da la fe para poder creer en este Jesús. Eso tiene consecuencias en nuestra vida. Y para aclararlas, Juan termina con esas consecuencias y con esas declaraciones. Mira el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Parece un juego de palabras, pero hay tres declaraciones que él hace. El que tiene fe cree o acepta el testimonio de Dios. En otras palabras, lo que Juan está queriendo decir en este verso 10 es que si crees en Jesús, tienes que creer necesariamente en el Jesús de la Biblia. Si tienes verdadera fe, el Jesús en el que crees es el Jesús que Dios ha revelado en su palabra. Y esa es una advertencia para nosotros. Porque hoy día hay múltiples Jesuses. Al igual que Dios, están los Jesús AliExpress, igual. Están aquellos que parecieran ser Jesús, pero no lo son. Las ideas distorsionadas de Jesús en esta sociedad son comunes. Es creer que este Jesús es el amoroso, a diferencia del Padre. Es el que permite todo, el que es muy permisivo con nosotros y el que nos acompaña. Hace mucho tiempo escuchaba la expresión el flaquito Inri, como alguien que era el buena onda, el amigo. Pero ese no es el Jesús que la Biblia nos muestra. Sí nos muestra a Jesús amoroso, pero también nos muestra a un Jesús que habla de un juicio, que habla de la obediencia, que habla de la fe, que habla del amor a Dios. Por lo tanto, el que dice creer en Jesús no tiene otra opción que creer en el Jesús de la Biblia. Porque si cree en una versión distorsionada de Jesús, lo que está diciendo, según Juan, es que Dios es mentiroso. Porque Dios en su palabra nos está mostrando la persona de nuestra fe, la persona en la cual hemos puesto nuestra fe. Pero sigue. La identidad de Jesús está plenamente relacionada con la consecuencia que trae para nosotros. Vida eterna. Y por esa razón habla de otro testigo. Pareciera ser contradictorio lo que está diciendo, porque recién acaba de decir que el testigo es el espíritu, el agua y la sangre. Y ahora el testigo pareciera ser la vida eterna. Pero no es algo distinto.
Lo que el Espíritu hace en nosotros y lo que la obra de Jesús hace en nosotros es darnos vida eterna. Es como si miráramos las cosas desde un ángulo diferente solamente. El testimonio que Jesús es quien dice ser, se ve en nosotros porque tenemos vida eterna. No sé si alguna vez habías pensado en eso, pero tu testimonio, el testimonio de que tienes vida eterna, le da validez, de cierta forma, a que Jesús es quien dice ser. Tus palabras, tus obras, tu manera de amar a Dios muestran quién es realmente Jesús. El hecho que tengamos vida eterna es la muestra que Jesús fue el que vivió una vida perfecta y murió en la cruz. En ese sentido, somos testigos de Dios, no en el sentido de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Son importantes, pero nuestro testimonio debe apuntar a lo que Jesús ha hecho. Termina con una tercera declaración. El que tiene el Hijo tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo no tiene vida eterna. También pareciera ser redundante lo que Juan está diciendo. Pero si lo lees con cuidado no lo es. Porque lo que Juan quiere enfatizar es que no encontramos vida eterna en otro lugar. Podríamos decir, bueno, sí, Jesús es el que trae vida eterna, por medio de Jesús tenemos vida eterna, pero a lo mejor existe la posibilidad de que en otro lado también la encontremos. Aquí es enfático, es decir, el que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna, el que no tiene el Hijo, no la tiene. O sea, por mucho que te esfuerces en buscar esta vida eterna en otro lugar, no la vas a encontrar en otro lugar. Porque para tener vida eterna, simplemente debes creer en Jesús. 3 evidencias: fe, amor y obediencia. 3 testigos: espíritu, agua y sangre. 3 declaraciones finales. Si crees en Jesús, debes creer en el Jesús de la Biblia. El testimonio que Dios nos da es la vida eterna. Y si tienes a Jesús, tienes la vida eterna. Juan nos ha hablado de a 3 y nos ha dicho o nos ha descrito la fe que tenemos. Y esta fe que tenemos es algo que en todo este pasaje y en todo el libro de Juan nos va a hablar de una iniciativa de Dios y de cómo Él nos sostiene. Porque no solo nos da esta relación con Él, esta reconciliación con Él, sino que también nos da evidencias de la fe. Pero no son evidencias históricas, intelectuales, sino que es la vida de Jesús y la consecuencia que tiene con nosotros, hacia nosotros, en nuestra vida. Y esa consecuencia la aplica el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que abre nuestros ojos para poder creer y aceptar lo que Jesús hizo. Estos versículos nos enseñan verdades importantes sobre la vida eterna. Lo primero que debemos recordar es que la vida eterna no es un premio que nos hayamos ganado. La fe no es un premio que nos hayamos ganado, sino es un regalo que no merecíamos recibir. Dios ha tomado la iniciativa y ha abierto nuestros ojos. Lo segundo que nos dice este pasaje de la vida eterna es que solo se encuentra en Cristo, solo se encuentra en Jesús y en el Jesús verdadero, en el Jesús de la Biblia. Y lo tercero es que la vida eterna es algo que tenemos ahora. Si tú te fijas en la sutileza de Juan, no es que dice, el que crea en Jesús tendrá la vida eterna. Dice que la tenemos. Eso para mí fue chocante, porque generalmente en términos de vida eterna hablamos en futuro. Vamos a tener vida eterna en algún minuto. Pero no sé si te has puesto a pensar que la vida eterna ya la tienes. Por lo tanto, tienes que empezar, o tenemos que empezar a experimentarla desde hoy. Los beneficios de la vida eterna los comenzamos a experimentar desde el mismo momento en que creemos en Jesús. En fe, en amor a Dios y en amor a nuestros hermanos.
¿Por qué podemos vivir con seguridad? Porque tenemos vida eterna en Jesús. ¿Por qué podemos cumplir los mandamientos de Dios? Porque tenemos vida eterna en Jesús. ¿Por qué podemos actuar con amor a Dios? Porque tenemos vida eterna en Jesús. El amar a Dios, el actuar con fe y confianza y el amar a nuestros hermanos, no es algo que vamos a hacer en la nueva creación. Es algo que estamos haciendo hoy día y que debemos hacer hoy día. Y es algo que Dios nos está capacitando para hacer. Porque el cumplir sus mandamientos no es algo pesado, no es algo difícil. Y cuando creemos que así es porque estamos creyendo las mentiras que el mundo nos está contando. Juan quiere cerrar su carta de esta manera, dándonos seguridad de la fe que tenemos. Y eso es lo que quería que pudiéramos ver en este pasaje. Si has puesto en duda alguna vez tu fe, piensa que Dios sigue sosteniéndote pese a tu duda y te da la evidencia y el testimonio para poder seguir perseverando en Él. Él va a ser el que va a sostener esta fe y el Espíritu Santo va a obrar en tu corazón, en mi corazón, para poder seguir creyendo en Él. Oremos. Gracias, Padre, te damos porque tú nos muestras que nuestra fe es un regalo tuyo. Gracias porque podemos ver las implicancias de la obra de Jesús. Te pedimos, Señor, que en momentos de duda, en momentos de debilidad, en momentos donde el mundo nos seduzca, vayamos a ti y te pidamos esta fe. Gracias por darnos testimonio en nuestro corazón, en nuestra vida, de que tú estás obrando en nosotros. Dejamos, Señor, nuestra vida a tu servicio y esperamos cumplir aquellos mandamientos que tú quieres que cumplamos. No para ganarnos tu amor, sino en respuesta de lo que has hecho por nosotros. Como algo agradable para nuestra vida, como algo deseable para nuestra vida, como la respuesta al amor que tú nos tienes. Oramos en Cristo. Amén.